Muy buenas tardes. Hola, hola. Muy Buenas buenas tardes, tardes. profesor. ¿Cómo están? Buenas. Y un rato más voy a llamar lista, por favor, van a estar atentos. ¿Y es el grupo que va a exponer hoy día? Sí, doctor, ya estamos todos. Andrick, ¿están todos? Por favor, verifíquenme que estén todos presentes. Sí, doctor, ya están todos presentes en el aula. ¿Tienen la lista, por favor? Acero. Adriázola. Presente, doctor. Arce. Presente. Arnés. Arce. Manuel. Cachi. Presente, licenciado. Aero. Presente, Doc. Catari. Ayapa. Conde. Cosío. Cruz. Herrera. Mamani. Presente, Doctor Herrera, doctor. presente. Presente, Tuve doctor. problemas con mi audio. Herrera, tiene que estar atenta. Mamani. Mamani, presente, doctor. Presente, doctor. Marca. Presente, licenciado. Obando. Presente, doctor. Janet, por favor, va a colocar en el chat siempre primero su apellido paterno, materno y nombres. Usted es la única persona que coloca de otra manera. ¿Ya? Ya está bien, doctor. Ramírez. Santa Cruz. Presente, licenciado. Ya, por favor, saben que deben colocar nuevamente también en el chat porque es un doble control. Solo la primera reunión. ¿Ya? Solo hay 9 y somos 12 alumnos. ¿Quién no ha colocado su nombre en el chat, por favor? Ya, Andrick, Doctor. ¿ya están todos los de su grupo? Sí, doctor, ya están todos presentes. A ver, voy a controlar. Ya, el grupo de Andrick. Ya. Andrick, Cachi, Herrera, Mamani y Obando, ¿no? Están los 5. Sí, doctor. ¿Hay alguna persona conectada que no tenga grupo? Sheila, ¿qué apellida? Conde Suárez, licenciado. ¿Alguien más que no haya contestado la lista, la esencia? Yo, doctor, buenas noches.
¿Qué apellida? Cosío, doctor. ¿Alguien más? ¿Falta alguien? Ah, está bien, 12 personas conectadas. Bueno. No hay nadie que no tenga grupo, porque en la asistencia son 18 personas. Ahorita con los grupos que se ha conformado son 16 personas. Debería haber 2 personas que no tienen grupo. Bueno, debe ser, bueno, Acero creo que no viene, no asiste, verá qué pasa. Arce, Manuel, ¿está con alguno de ustedes? Creo que es el otro, que no tiene grupo. Bueno, Andrik, Sí, doctor. ya pueden compartir las diapositivas. ¿Ya han publicado en el grupo de WhatsApp? Todavía, doctor, después que termine la sesión, la voy a publicar para que no se pierda entre el chat. Ya. Bueno, a ver, vamos a hacer una pequeña introducción, les voy a dar, por favor. La toxicología es una ciencia que va a estudiar justamente ciertas sustancias que pueden hacer daño en el cuerpo, y estas lógicamente tienen que ser identificadas. La medicina legal se encarga de estudiar estas sustancias con la toxicología para determinar si es que habría habido algún hecho criminal relacionado con la ingesta o absorción o asimilación de alguna sustancia peligrosa en el organismo de una persona que podría causarle daños o incluso fallecer, ¿no? Sus compañeros van a ir desarrollando esta temática y lógicamente es de interés de la medicina legal porque debemos saber si es que alguna sustancia rara, extraña, que cause algún daño, tendría relación directa o indirectamente con el daño de las víctimas. ¿Ya? Por favor, Andrik, si están listos. ¿Ya están listos, Andrik? Sí, doctor. Todos. ¿Cómo van a exponer? Sí, doctor, estamos listos. No, mi pregunta es ¿cómo van a exponer? ¿Todos o un grupo nomás? Todos vamos a exponer por partes, doctor. Ya tiene que ser pausado. Saben que tenemos que ocupar los 2 periodos con esta temática. ¿Ya? Está bien, doctor. Ya pueden iniciar cuando gusten. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Vamos a ver el tema de toxicología forense. Vamos a empezar con la explicación. Por favor, la siguiente diapositiva, por favor, compañero. Ya está la diapositiva, no sé si está viendo. Sí, se ve. Definición de la toxicología forense. La administración de algunas sustancias capaces de dañar la salud o provocar la muerte de una persona origina una intoxicación o envenenamiento, por lo que la toxicología es la ciencia que estudia los tóxicos y los venenos que provocan alteraciones y lesiones en el mismo organismo.
denominadas estas intoxicaciones. La historia nos relata sucesiones de envenenamientos, desde Sócrates, muerto con cicuta, como también Seneca. Siendo así que el uso de tóxicos data desde los imperios de griego y Roma y el romano. Siguiente, por favor. La toxicología forense, como rama de la medicina forense, estudia los venenos en relación con un hecho delictivo, estableciendo la relación existente entre las causas de la muerte y sus complicaciones. Nos ayuda a determinar cuáles sustancias tóxicas están presentes, bajo qué concentraciones y cuáles serían los efectos de dichas sustancias en el organismo humano de la persona lesionada o el cadáver. Siguiente, por favor. Las sustancias lícitas son las que la ley permite su uso con fines enteramente terapéuticos, a pesar de un riesgo adictivo y de hecho mortal, dosis dependiente, por lo que requiere de una receta médica que avale la necesidad del medicamento y además que el médico conozca su uso y sepa hacerlo razonablemente, como un antidepresivo, neurolépticos para esquizofrénicos, psicóticos o maniáticos. Siguiente, por favor. Sustancias ilícitas son aquellas que por su capacidad de adicción no pueden comercializarse y cuyo consumo está prohibido por ley. Ejemplo, la amapola, la adormitiera, la cocaína, drogas, alucinógenos, drogas deprimentes o estimulantes, drogas narcóticas, el opio, la marihuana, heroína, el peyote, el crack, éxtasis y otras anfetaminas, etc. La anfetamina es un agente enérgico, sintético, potente, estimulante del sistema nervioso. Siguiente, por favor. Entre los grupos de drogas tenemos los grupos de alucinógenos, y los grupos excitantes o estimulantes y los grupos opiácidos. En los alucinógenos están la dieltelamina de ácido lisérgico, el peyote, la mescalina, la tisolicina, dimetriptamina, metideldioanfetamina, diofmetanfetamina, tetraanditrocannabinol y otros similares. Entre los grupos excitantes o estimulantes está la coca y sus derivados, la cocaína, el clorhidrato de cocaína, las anfetaminas, la benzidrina, la dexidrina y otras similares. En los grupos opiácidos están la morfina, la heroína, la codeína, la papaverina y otros similares, en los cuales interviene el opio, como el elixir perogórico y la tintura de lautano. Siguiente, por favor. Determinación de las características físicas, tales como el punto de fusión, el punto de ebullición, grado alcohólico, la densidad, punto de inflamación, la viscosidad, entre otros. En aquellos casos en los cuales se trata de evidencias que, de acuerdo a la experiencia analítica, aproximen a simple vista al experto hacia la identificación de las mismas,
Se utilizará un estándar de comparación como referencia analítica, realizando la determinación de las características físicas al unísono, tanto como para la evidencia, problema como para el estándar utilizado. Siguiente, por favor. Se realizan pruebas de solubilidad para determinar la solubilidad de la evidencia, con la finalidad de orientar acerca de la naturaleza de la misma, al combinar con una gama de solventes inorgánicos y orgánicos cuidadosamente seleccionados, catalogando la solubilidad de la evidencia con cada solvente, como muy soluble, soluble, parcialmente soluble o insoluble, según el resultado que se obtenga para cada caso. Siguiente, por favor. En Bolivia tenemos el Instituto de Investigaciones Forenses, IDIF, institución que depende del Ministerio Público, encargada de realizar los estudios científicos, técnicos, laboratoriales, multidisciplinarios, contribuyendo a la búsqueda y al esclarecimiento de los hechos dentro de un proceso investigativo. Entre sus funciones está realizar estudios técnicos científicos requeridos por los fiscales o por autoridades judiciales o con el objeto de coadyuvar prioritariamente en la investigación de los delitos o la comprobación de otros hechos y llegar a la verdad histórica de los hechos. Investigar los delitos desde el punto de vista de las ciencias forenses, delitos que ya ocurrieron y con pruebas científicamente obtenidas para contribuir al esclarecimiento de los hechos. Esta es la parte que le toca a mi compañero Eddie. Doctor, no sé si, perdón, no sé si Doctor, ya- buenas tardes. A ver, Doctor, señorita, buenas tardes. continúe. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Estaba hablando su compañera primero, que termine, por favor. Doctor, quería decir, no sé si habría alguna pregunta al respecto. A ver, los del grupo, ¿alguna pregunta? Ignacio, ¿tiene la palabra? Gracias, doctor. Sí, quería hacer una pregunta, ya que la compañera mencionó que la coca es una sustancia ilícita. Y me quisiera saber en qué cantidad o cómo, o sea, o qué sé, la verdad soy un desconocido en ese ambiente de en qué cantidad en Bolivia sería, ¿no? Porque dice el consumo está prohibido por ley de amapola, adormidera, coca y cocaína. Y quería saber en qué cantidad, o si solo las personas que tienen, no sé, como un NIT, por decirlo, pueden plantar coca, o cómo es la regulación. Doctor, la ley 1008 regula la cantidad de producción para consumo y comercialización de coca, ¿no? Sin embargo, la coca en su estado natural no está prohibida. Lo que está prohibido es el tema de una vez ya, una vez que se vaya a transformar.
Sí, y complementando lo que decía su Y compañero. complementar, doctor, ¿será que puedo complementar? Sí, sí, ya. Doctor, complementando igual a mi compañera de grupo, igual y respondiendo a la consulta en sí respecto a la cantidad de producción, también quisiera argumentar de que en sí, aparte, muy aparte de la ley 1008, hay zonas designadas, ¿no? Que pueden en sí, que regulan la cantidad de producción. Por ejemplo, la parte de lo que es la zona excedentaria y lo que es la parte de los yungas de mandiola, en especial el chapare, están autorizados a producir un cato por familia, ¿no? Y lo que es la parte de las zonas originarias ancestrales, que son la parte de los yungas, entonces ellos pueden producir la cantidad de coca en sí, no, generalmente no está regulado, ¿no? Pero en sí así se divide por sectores, ¿no? Acá en Bolivia, y la ley 1008 es la que regula eso, ¿no? Actualmente en sí la cantidad de producción entre la zona excedentaria, zonas rojas y las zonas originarias ancestrales, doctor. Oh, gracias, Seti. Sí, es que la verdad me confundí porque al principio en la definición, creo que ahí entendí mal, ¿no? Pero decía de sustancias ilícitas, son aquellas que por su capacidad de adicción no pueden comercializarse. Y en los ejemplos estaba la coca. Así que quería saber más información sobre eso porque no sabía, la verdad. Gracias. De nada, hermano. Un poquito complementando y un poquito estableciendo algunos conceptos y algunas ideas puntuales. Dentro de la vigencia de la ley 1008 se establecieron cientos puntos de producción, ¿no? Que dentro de la lógica estaban permitidos. Fuera de estos se consideraba como coca excedente y era coca ilegal. Ahora, los tres lugares más grandes de producción son lógicamente los yungas de Bandiola y lo que es el trópico de Cochabamba. Otros lugares no pueden producirse la hoja de coca. Y dentro de lo que eran las políticas que el gobierno tenía en su momento, era la reducción de las hojas, de la producción de hoja de coca excedentaria a cero. Dentro de la lógica, eso hoy en día ya no está vigente porque el gobierno de turno de Evo Morales siempre ha tratado de despenalizar lo que es la hoja de coca, ¿no? Antes estaba inmerso la hoja de coca entre lo que eran sustancias para producir la cocaína. Y por consiguiente también había ciertas restricciones. Si bien la hoja de coca hoy en día no es ilegal, ¿no? Pero tampoco se la puede vender en grandes cantidades en cualquier lugar. Hay mercados zonales, mercados específicos para la venta, ¿no? Estoy hablando no digamos de una libra, sino grandes cantidades, ¿no? Que deben ser acopiadas en ciertos lugares donde se van vendiendo. Estas hay en el Chapare, hay en los yungas también, ¿no? Y en otros lugares también. Entonces, la misma ley 1008 ha ido regularizando esta situación de la hoja de coca. Pero hoy en día hay una nueva normativa que es el régimen de la hoja de coca, que supuestamente reemplazaría a la ley 1008. Pero eso es un poquito abundar, no estamos en una materia en materia penal, ¿no? Simplemente estamos viendo que la hoja de coca y la cocaína son obviamente sustancias que en algún momento estaban consideradas como sustancias controladas y lógicamente inmersos en lo que es esta temática de la toxicología. Ignacio, ¿algo más quiere comentar? No, doctor, eso era la cuestionante. Muchas gracias. Listo. Entonces continuamos, por favor, con la exposición. Doctor, buenas tardes, compañeros. Esta es la parte que me ha tocado exponer, lo que es la parte de la organización pericial toxicológica en Bolivia, ¿no? Respecto a lo que es la toxicología forense, es encargada del estudio científico de muestras ilógicas y no ilógicas obtenidas de las víctimas, agresores o del lugar de los hechos, con el fin de demostrar mediante un proceso analítico la presencia de una sustancia considerada tóxica
y tenga relación con el objeto de la investigación, sea alcohol, sustancias controladas, derivados, benzodiazepinas, coadyuvando de esta forma la administración de la justicia. Siguiente, doctor. Dentro de la organización pericial toxicológica en Bolivia, podemos citar a los siguientes, ¿no? Dentro de los estudios que se realizan, está lo que es la determinación cualitativa y cuantitativa del etanol, la parte que es el alcohol, la determinación cuantitativa y cualitativa de lo que es el metanol, las sustancias volátiles, la determinación cualitativa y cuantitativa del monóxido de carbono, determinación de la cocaína y metabolitos, determinación de cannabinoides, lo que es la marihuana, determinación de las benzodiazepinas, determinación de plaguicidas, anfetaminas y opiáceos, ¿no? De lo que es el opio, ¿no? Siguiente, doctor. Es el concepto que va a dar mi compañero, doctor. Continuando con la exposición, les voy a hablar un poco sobre lo que es el concepto de sustancia tóxica, veneno y dosis tóxica. En cuanto a la definición de sustancia tóxica, las sustancias tóxicas son aquellas sustancias capaces de ocasionar efectos perjudiciales en un organismo vivo, al entrar en contacto con él o al ser ingerido. Una sustancia tóxica es cualquier compuesto dotado de toxicidad, capaz de producir intoxicaciones. Siguiente, André. La toxicidad de una sustancia depende de 3 factores. 1, sus características químicas. Eso depende de la composición de la sustancia, ya producirá unos u otros efectos en el organismo. La dosis en que se encuentra, es decir, esto implica la cantidad del compuesto, pero también implica su concentración. Las características del organismo expuesto. Ciertas sustancias pueden ser muy tóxicas para un organismo y no para otro, y puede haber organismos individualmente sensibilizados hacia una sustancia. Es como en el caso de las alergias. Por ejemplo, los insecticidas son sustancias letales para los insectos, pero no para el ser humano, aunque estas pueden llegar a provocar reacciones alérgicas. Entre los tipos de sustancias tóxicas tenemos el alcohol, la cocaína, el crack, la heroína y los inhalantes. Siguiente, Andrés. En cuanto a la clasificación de sustancias tóxicas, tenemos a las sustancias venenosas, que son aquellas que al ingresar al organismo ocasionan daños que conducen a la muerte, debido a su capacidad al afectar el funcionamiento del organismo. Suelen tener efectos localizados en el cuerpo, es decir, hemotóxicos cuando afectan directamente a la sangre, neurotóxicos cuando afectan directamente al cerebro y los hepatóxicos que afectan al hígado. Las sustancias irritantes o corrosivas son aquellas que al entrar en contacto con el organismo le ocasionan daños superficiales, es decir, como irritaciones, quemaduras o la pérdida del tejido. En muchos casos basta con inhalarlas para sufrir quemaduras en el tracto respiratorio. Las sustancias cancerígenas son aquellas que suelen ocasionar la aparición de tumoraciones y cánceres en el organismo, debido a que interfieren con el ADN y la reproducción celular. Las sustancias mutagénicas son aquellas capaces de alterar el ADN de las células del organismo y producir mutaciones espontáneas, cuyos efectos pueden ser insospechados desde enfermedades y dolencias hasta deformaciones y afecciones motoras transmisibles genéticamente a la descendencia. Sustancias tóxicas para la reproducción son aquellas capaces de producir infertilidad total o parcial o de interrumpir espontáneamente un embarazo o incluso de ocasionar malformaciones en el mismo feto. Siguiente, André. En cuanto a la definición de dosis,
Dosis es la cantidad real de una sustancia química que ingresa al cuerpo. La dosis recibida es el resultado de exposición aguda o crónica, es decir, aguda en breve plazo o crónica a largo plazo. Una exposición aguda ocurre en un periodo de tiempo muy breve, en general suele ser 24 horas. Las exposiciones crónicas tienen lugar durante periodos prolongados de tiempo como semanas, meses e incluso años. La cantidad de exposición y el tipo de toxina determinan el efecto tóxico. Siguiente, André. Definición de veneno. Un veneno es cualquier sustancia tóxica, ya sea sólida, líquida o gaseosa, que puede producir una enfermedad, una lesión o que altera las funciones del organismo cuando entra en contacto con un ser vivo. Incluso llega a provocar la muerte. Los venenos son sustancias que bloquean o inhiben una reacción química uniéndose a un catalizador o enzima más fuertemente que el reactivo normal. Esta definición descarta fenómenos físicos como el calor, la radiación, la presión, que también pueden llegar a provocar lesiones en los organismos. Buenas Eh, noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a explicar doctor, sobre la clasificación. ¿Sí? ¿Hay alguna doctor, pregunta? mm, estamos a 5 minutos y esta parte de la clasificación es larga, doctor. ¿Será que la podemos hacer en la otra clase para que no se anda cortando? Y hasta el momento, algunas preguntas de mis compañeros del tema hasta el momento, doctor. Ya, ya, ¿Será que ya. puede ser? Sí, sí, me parece bien. ¿Hay dudas? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? A ver, un ejemplo de lo que es la toxicología y lógicamente lo que contribuye a la medicina legal, la toxicología, a lo que es la justicia. Un claro ejemplo es, por ejemplo, cuando se saca las muestras de sangre a las personas que han cometido un accidente para determinar el grado alcohólico, ¿no? Ahí se hace un estudio en la sangre para determinar si el grado alcohólico está sobre lo permitido legalmente y ahí lógicamente ya con ese informe pericial se le puede aperturar un proceso al autor de un accidente por conducción peligrosa u otros, ¿no? Homicidio, accidente de tránsito, o si es que, digamos, no tendrías responsabilidad, también, ¿no? Le coadyuvaría este tema. ¿Algún comentario, alguna duda? Por favor, me gustaría escucharlos. Doctor, una consulta. Esos ¿Sí? alcoholímetros de prueba rápida, se podría decir, que utilizan, eso no es garantizado, ¿verdad? Hay que hacer un ¿Cuál es el análisis de alcoholímetro que señala, perdón? un aparato donde soplas. Ya, ese es, lastimosamente, eso es un, ojalá que no haya ningún policía. Eso es un engaño. ¿Por qué? Porque lastimosamente ese equipo debería cambiarse filtro para cada persona y que nunca lo cambien. Entonces, ¿qué ocurre? Si una persona está con aliento alcohólico, sopla, ya va a salir positivo y la siguiente persona, aunque no esté con aliento alcohólico, sopla, va a salir con ese grado alcohólico. ¿Ya? ¿Me están entendiendo? Sí, doctor. Ahora, lastimosamente la policía, por falta de equipamiento, va utilizando el mismo, pero eso va en desmedro de los ciudadanos, ¿no? Porque tal vez no tiene pues el grado alcohólico que
tendría una sanción. Pero muchas veces también, no quiero señalar que todos los policías, algunos se aprovechan de esta situación para, lógicamente, cobrar multas y otras cosas más. ¿Algún comentario? ¿Sabían de esto? De lo que se tiene que cambiar, no sabía, pero ¿eso es legal? Perdón, no sabe usted, doctor, si está establecido en el Código de Tránsito, algo que anden con eso. No Tendría que debería ser. ser una prueba, ¿no? Incluso en un laboratorio especializado, pero lastimosamente hay mucha improvisación. Normalmente Claro. cuando hay un accidente, ahí el fiscal, mediante el requerimiento fiscal, va a ordenar, ¿no?, a un X laboratorio, que en algunos casos es la universidad, otros casos otras instituciones, quienes realizan este estudio para determinar cuál es el grado alcohólico de la persona. Ahora, en circunstancias normales, utilizan pues este aparatito, ¿no?, para poder medir el grado alcohólico. Pero como les decía, no es fidedigno y lógicamente puede perjudicar al conductor porque va a salir siempre con un grado alcohólico alto. Les hablo por experiencia también, ¿no? Porque en una oportunidad yo estaba retornando en un horario nocturno a mi casa, a mi domicilio, y me llevan al Epinorte y delante de un ciudadano que estaba pues alcoholizado completamente, me hacen soplar y curiosamente, ¿no? El ciudadano adelante mío no se podía ni parar y yo que estaba totalmente tranquilo, salí con la misma medida, ¿no? Pero lastimosamente, pues en ese momento no escuchan, a uno directamente lo encierran en sus famosas celdas, aunque con posterioridad, lógicamente, con argumentos, se hacen los reclamos, pero no saben cómo sustentar, justificar sus sanciones, sus multas, el que te remolquen tu vehículo, ¿no? Después simplemente tienes que estar pagando